La primera imagen era sencilla y terrible, un coloso humano flotando en la nada, su silueta recortada contra un planeta helado como una lápida. No había banderas que flamearon, no había luces festivas, solo placas quemadas que murmuraban siglos de cuidado, un casco con cicatrices que contaban historias que nadie escuchaba. Los sensores, insensibles, registraban un latido de energía apenas perceptible, como si el corazón de aquella nave aún recordara cómo latir. El comandante estuvo solo en la sala de observación, una figura pequeña frente a una ventana que proyectaba un universo indiferente. Sus manos, curtidas en soldaduras y cálculos tardíos, buscaron en la memoria los nombres de aquellos que habían construido aquel navío, generaciones que habían dado su vida a un sueño largo y solemne. La cámara de su mente repasó fábricas, academias, estaciones orbitales, labor de siglos que parecía pintado con paciencia humana. A su alrededor, dentro de la nave, las sombras parecían sostenerse por costumbres y rutinas olvidadas. Los sistemas de apoyo se reclamaban, las cintas recordaban trabajos de manos que ya no estaban, y sin embargo algo latía, un hilo de energía que no pertenecía a la noche. El silencio era absoluto, y en ese silencio la mente humana encontró nombres y ruidos que la soledad no podía borrar, el roce de una llave inglesa, la risa de una joven que aprendía a soldar. La última transmisión que había sido truncada por un destello enemigo. Todo eso volvía en fragmentos, memoria que ardía más que dolor. No en vano, el silencio no era calma, era una preparación. El comandante entendió que no estaban solos porque la soledad, cuando es forzada, siempre huele a trampa. El vacío alrededor del coloso no estaba vacío, había rastros, geometrías, un patrón que no había surgido por azar. Pequeñas naves alienígenas, elegantes, bioluminiscentes, rodeaban la nave como mosquitos alrededor de una lámpara. Sus movimientos eran exactos, casi ceremoniales, y cada pasada dejaba una marca fría en el casco humano. Fue un error creernos retirados, fue un error imaginar que la maquinaria del enemigo se cansaría. Ellos vigilaban con paciencia milenaria, nosotros arreglábamos, ocultábamos, esperábamos. El comandante recorrió la nave buscando señales de vida. Encontró cuartos convertidos en santuarios de herramientas, paredes donde nombres estaban grabados en tinta y chispa. Encontró una pequeña cama donde un niño había dejado una pelota, quizás su primer juguete espacial. El contraste entre la calma del objeto y la ferocidad del cosmos era una punzada en la memoria, un latido humano perdido entre metales fríos. No lloró, el comandante guardó la pelota como quien guarda un juramento. Mientras reparaban, los hombres y mujeres que se reunieron en torno al casco trabajaban no con la prisa de quien huye, sino con la determinación de quien sabe que otro despertar puede petar en cualquier momento. Habían aprendido a esconderse en la luz, a moverse con lentitud calculada, a dejar migajas de engaño. Construyeron pantallas falsas, sistemas redundantes, y siempre, conservaron la disciplina de la espera. La nave era su herencia, y la herencia, en manos humanas, era algo que no se entrega sin pagar el precio. El enemigo no esperaba más, observado desde fuera, el coloso parecía un monumento muerto. Desde fuera, se volvió un símbolo que reafirmaba la decisión de borrar a su creador. No conocían una verdad esencial de la humanidad, cada instrumento hecho por nuestras manos es una semilla, y las semillas no mueren cuando las pisan. El primer día de su despertar fue silencioso, un murmullo de sistemas estableciéndose, una alarma que parecía un latido viejo recuperando ritmo. No fue una explosión sino un suspiro, pero ese suspiro contenía siglos de voluntad concentrada. A bordo, la gente sintió la vibración en sus huesos y supo que la espera había terminado. El comandante dio órdenes con voces que no se escuchaban, con gestos que llevaban siglos de práctica, y la nave respondió como si despertara de un sueño duradero. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la distancia, las ondas alienígenas observaron ese murmullo, y su curiosidad se tornó en cautela. Los ojos artificiales que miraban hacia la nave notaron otra cosa,
señales débiles, códigos, un patrón que les habló de organización y de un corazón que no moría con un solo golpe. Era la primera vez que veían una cultura convertir la muerte en planificación, no sabían calibrar el peligro de alguien que no se extingue. El comandante, apoyado en el metal frío de la baranda, miró a su tripulación. Eran pocos, pero sus manos sabían reconstruir universos. Había ingenieros que habían puesto a prueba cada tuerca, médicos que recordaban nombres de muertos, pilotos que aún soñaban con regresar a sistemas que ya no existían. Todos, en silencio, comprendieron que aquel coloso era una promesa y una advertencia. No había marcha atrás. Con cada panel reparado se hicieron redes de defensa y de memoria. El planeta abajo, el que habían perdido, no era una herencia, era una deuda pendiente. La noche espacial no perdona errores, pero tampoco perdona cobardías. El coloso dejó un brillo sutil en el horizonte, las primeras señales de que la humanidad, aunque disminuida, comenzaba a cantar para sí misma. Y era una canción que ningún intruso había escuchado antes. El universo contuvo el aliento. El regreso a la manufactura no fue épico en el sentido de las antiguas películas que imaginaban batallas iluminadas, fue áspero, lleno de soldaduras a medianoche. De botas en metal que crujía y de manos que aprendieron a decir nombres de piezas en varios dialectos. Los astilleros humanos eran improvisados y vastos, cinturones de naves rehechas a partir de restos, pastiches de tecnología combinada, la fe en piezas encontradas y adaptadas con amor destructor. En esos hangares, la humanidad dejó de ser un mito y se convirtió en una fuerza que trabajaba a la sombra de la galaxia. Las primeras flotas creadas tras siglos de silencio no obedecieron a una sola lógica. Algunos barcos eran reliquias reconstruidas, otros eran nacimientos rápidos, realidades industriales surgidas de convenciones y urgencias. En una estación oculta dentro de la penumbra de una nebulosa, decenas de naves fueron ensambladas en una semana. No fue magia, fue disciplina. Hombres y mujeres trabajaron con una intensidad que solo se alcanza cuando el honor arde. Los planos fueron reescritos sobre mesas manchadas de grasa, y el vapor de la soldadura se mezcló con polvo estelar. Cada nave llevaba una historia, la de un padre, la de una escuela destruida, la de una canción que se negó a callar. La construcción masiva había sido siempre una hazaña humana. Nada excitaba tanto el orgullo colectivo como ver materializarse en metal y tornillos la voluntad de un pueblo. Aquí, esa voluntad se manifestó en naves que parecían costuras entre pasado y futuro, viejos cascos con nuevas entradas de plasma, motores reciclados refinados para nuevas tácticas. Fue un trabajo que no buscaba la belleza, sino la eficacia. Sin embargo, la eficacia también tenía su propia estética, líneas tensas, una geometría de supervivencia. Y en sus entrañas, comandantes jóvenes aprendieron a leer mapas de guerra antiguos y a reescribirlos con palabras humanas. Mientras tanto, las comunicaciones clandestinas buscaron y encontraron otros focos de vida humana. Pequeñas colonias ocultas en lunas rocosas y plataformas suborbitarias respondieron con entusiasmo. Fue una red que no había conocido antes, cadenas de ayuda que pasaban piezas, medicinas, historias. En cada intercambio había una llama de orgullo alimentándose de la otra, sabían que cada nave que salía al espacio llevaba no solo hierro y energía, sino memoria y voluntad. El comandante que había despertado al coloso se convirtió en símbolo, pero no en un héroe solitario, era un punto de referencia en una constelación de voluntades. Bajo su mando, la primera línea de naves aprendió a moverse con una sincronía que parecía coreográfica. Fueron días de pruebas, de fracasos encubiertos y de éxitos que se celebraban en silencio. Los sistemas de comunicaciones recrearon viejas baladas para mantener la moral, y los niños de las colonias comenzaron a cantar refranes de tiempo de paz. En la forja de la nueva flota, la humanidad volvió a reconocerse. La amenaza alienígena, por su parte, no se quedó quieta. Dieron actividad en puntos que antes estaban muertos, y esa actividad les pareció organizada, incluso peligrosa. Ellos eran metódicos y calculadores, acostumbrados a actos finales que no requerían improvisación.
No habían previsto la rapidez con que la humanidad podía recomponerse, su planificación suponía largos periodos de decadencia, no picos de reconstrucción comunitaria. En su arrogancia, subestimaron una verdad humana: cuando presionas a un pueblo hasta el borde del abismo, sus manos siempre encuentran forma de hacer herramientas. Las primeras patrullas de contacto fueron frías. Naves alienígenas circulaban como jueces y examinaban todo. Vieron banderas rotas y hospitales improvisados. Vieron nombres bordados en pañuelos. Tal vez sintieron un eco de algo que no pudieron pronunciar. La resistencia no es solamente estrategias militares, es memoria que se niega a morir. Esto los desconectó de sus supuestos de victoria segura. Pero la humanidad no construyó solo armas. Creó también memorias. Restauró archivos, recuperó música, recreó ceremonias que formaban el tejido vital. De las estaciones subterráneas subieron grabaciones de viejas orquestas y fragancias de pan recién hecho, incluso si en el sistema no había trigo, recrearon su sabor. Fue un gesto pequeño pero esencial, le recordó a cada tripulante que defendían. La guerra, en su núcleo, dejó de ser un cálculo frío, se convirtió en defensa de nombres y voces. En la penumbra del astillero, el comandante inspeccionó los nuevos barcos. Uno de ellos llevaba el nombre de una ciudad que ya no estaba, otro el de una escuela, otro el de un equipo de fútbol que había reído hasta morir. Los nombres imprimían sentido. Antes del despegue, la tripulación se reunió en unas pocas filas improvisadas y, sin palabras, dejó que la memoria los armonizara. La voluntad era un canto silencioso que se transmitió de mano en mano, este era su juramento. El enemigo interpretó cada despliegue como una provocación. Sus comandantes, acostumbrados a ver a la humanidad como un vestigio, confrontaron ahora la realidad de naves ensambladas con furia productiva. Los relatos que enviaron a sus ideas maestras hablaban de sorpresa, desprecio y un nuevo cálculo de riesgo. Bajo esa indiferencia fingida, se filtró el primer miedo, que la especie que habían intentado extirpar tuviera más recursos del que supusieron. Los humanos, por su parte, se prepararon para algo más grande que un simple choque, estaban listos para exponer su furia como una lección. No buscaban la aniquilación sin sentido, deseaban recuperar lo que les pertenecía, y en el proceso, mostrar que la creación humana no se reduce a piezas de metal. Cada nave que salió del astillero llevaba una parte de alguien, un recuerdo, un juramento, una canción. Y como toda cremación bien dirigida, esa intención arrojó una luz terrible sobre quienes habían creído la derrota definitiva. Los humanos no rezan. Actúan. La primera escaramuza fue un ensayo de fuego. No hubo victorias grandilocuentes ni canciones fáciles, hubo pérdidas que quemaron la sangre y pruebas que templaron la voluntad. Una flotilla humana, compuesta de naves nuevas y remendadas, se enfrentó a una línea alienígena que dominaba un corredor estratégico. La táctica humana fue sencilla y mortal: usar motores improvisados para crear señuelos y guiar a la flota enemiga hacia trampas de campo de minas reconfigurados. Las minas, nacidas de la ingeniosa mezcla de tecnología antigua y nueva, explotaron con violencia y precisión. En medio del humo, la carne y la chatarra, hubo actos de sacrificio que la historia grabaría a su manera. Pilotos se ataron a sus naves para dirigirlas hacia objetivos que amenazaban a civiles, técnicos se engancharon a terminales dañados para evitar fallos que hubieran significado una avalancha de muertes. La guerra humana no fue limpia ni cómoda, fue humana en su forma más dolorosa, llena de nombres propios ofrecidos al altar de la supervivencia. Una noche de combate, el comandante observó cómo una pequeña escuadra de voluntarios se lanzó en un ataque que parecía condenado. Ellos sabían que no todos volverían. Antes de partir, dejaron en el taller una caja con cartas y objetos, una caja que decía en letras gastadas: para cuando volvamos. No volvieron todos. Las cartas se leyeron más tarde, y sus palabras se convirtieron en himnos que las nuevas generaciones recordarían en las noches largas. La memoria se alimentó de sacrificio y no se debilitó, se hizo más precisa, más cruel.
En la penumbra de las naves hospitalarias, el dolor fue íntimo. Había quienes aprendieron a reconocer el sonido que hace el metal cuando una vida deja de sostenerlo. Hubo momentos en que la oración se volvió un murmullo técnico: revisa la válvula B, reacomoda la célula 3, quédate con ella hasta que alguien la recupere. La humanidad inventó rituales de duelo basados en procedimientos y nombres. Se lamentaban con métodos, y eso les permitió continuar. Los alienígenas, por su parte, comenzaron a recalibrar. Habían previsto resistencia, pero no este tipo de persistencia. Su táctica favorita, desgaste sistemático, se encontró con una cultura que convertía las pérdidas en estrategias. Cada muerte humana incendiaba nuevos planes, cada derrota contribuía a la arquitectura de una venganza metódica. En su intento por contener la rebelión, los alienígenas intensificaron asaltos y sanciones. Intentaron cortar líneas de suministro, asediar planetas y romper el tejido de las colonias. El resultado fue un engranaje que chisporroteó más furia que miedo. En un intento de infligir una herida simbólica, los invasores atacaron un planeta que albergaba una de las bibliotecas culturales humanas. El fuego consumió volúmenes y registros, y la visión de esos documentos reducidos a ceniza fue un golpe que dejó huecos en el pecho de los sobrevivientes. Fue en ese instante cuando la memoria, en vez de quebrarse, se hizo acto, se codificaron fragmentos en placas, se escondieron versos en pequeños chips, se tatuaron historias en las muñecas de los niños. La escena de la biblioteca ardiendo se convirtió en un icono que no los quebró sino que los impulsó. El comandante lideró incursiones arriesgadas para recuperar artefactos y personas. En cada misión había un precio. Hubo embarcaciones arrojadas al vacío, hubo estaciones que se perdieron. Pero con cada pérdida la flota aprendió a ser más astuta. Aprendieron a usar la improvisación como arma, a convertir la tradición en táctica. Emplearon viejas canciones como señales codificadas, usaron juegos de niños como mapas. Era una guerra de ingenio y corazón. Un momento definitorio ocurrió cuando una destacada unidad humana, rodeada, eligió explotar sus naves para crear una barrera de escombros que impidió una ofensiva mayor. Aquellos que quedaron vieron cómo la flota enemiga se ralentizaba, como una abertura se creó en la cadena invasora, y en esa abertura, la esperanza se coló con un sabor metálico. Hubo lágrimas y juramentos, hubo un recuerdo compartido de infancia en las voces que quedaron. Era la demostración de que la humanidad entendía lo que sus oponentes no: la guerra es un campo donde la memoria y la improvisación son munición. En la penumbra previa al gran asalto final, la humanidad reunió recursos que parecían imposibles. La flota, ahora numerosa, incluía buques de guerra tradicionales, naves civiles armadas y plataformas improvisadas reconvertidas en torres de defensa. La coordinación era coreográfica y despiadadamente eficiente. Por primera vez desde el inicio del conflicto, la moral no fue solo resistencia, fue preparación para una ofensiva organizada. La transición hacia la ofensiva no fue celebrada con fanfarrias. Fue una serie de pequeñas ceremonias que mezclaban respeto por los caídos y la resolución de dar vuelta a la página. Antes de partir hacia la confrontación que definiría todo, los ingenieros colocaron dentro de cada nave un trozo de algo humano, una foto, un juguete, la ceniza de un familiar. Esos objetos, escondidos en compartimientos, actuaban como recordatorios íntimos del propósito de la misión. El enemigo se estaba dando cuenta demasiado tarde de que la humanidad no era una chispa aislada para exterminar sino un incendio que, una vez prendido, consumía con hambre y meticulosidad. Las fuerzas invasoras empezaron a mostrar signos de descoordinación como si su estructura jerárquica sufriera con cada nueva sorpresa humana. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Había una pequeña cápsula donde un hombre mayor guardaba la grabación de la voz de su hija cuando tenía 4 años. Era una palabra sin sentido, una risa que giraba como un carrusel. En la noche antes del gran ataque, él la escuchó una vez más y dejó que esa voz lo empujara hacia adelante. No era un arma, era un recuerdo que templó su mano cuando la nave entró en la sombra enemiga.
El sonido fue una brújula, por su hija, por esa risa, por todo lo que quedaba. La humanidad no olvida el precio de su memoria. La batalla decisiva se abrió como una herida luminosa en el tejido del espacio. No fue una sola escaramuza, sino una coreografía industrial, grupos de naves humanas maniobrando en oleadas calculadas, mientras las fuerzas alienígenas trataban de mantener una línea que se resquebrajaba. Los comandantes humanos habían aprendido la lógica enemiga y la explotaron con sofisticación despiadada. Donde el enemigo esperaba choque frontal, encontraron emboscadas, donde esperaban retirada, hallaron trampas magnéticas. La flota humana no simplemente luchó, reescribió la pelea en tiempo real. La tecnología nacida de prisa y nostalgia tuvo su momento. Motores reacondicionados sostuvieron maniobras imposibles, armas convertidas de usos civiles en artillería pesada encontraron puntos vulnerables en las naves invasoras. Hubo un instante en que una estrategia humana, la saturación de sensores con ruido armónico extraído de viejas estaciones terrestres, engañó por completo la red enemiga, permitiendo que un grupo de botes penetrara hasta el corazón de una formación adversaria. Todo eso ocurrió con un telón de fuego y luz. Explosiones se abrieron como flores suicidas, destellos que arruinaban constelaciones momentáneamente. La cámara del espectador se centraba en lo íntimo, la mano del artillero, las lágrimas de un mecánico manchado de aceite, la mandíbula tensa del comandante. Fue un ballet grotesco donde la belleza nació de la necesidad. En el puente del buque insignia humano, el comandante observó cómo una gigantesca nave enemiga comenzaba a desintegrarse bajo una lluvia de micromuniciones sincronizadas y ataques dirigidos a sus sistemas nerviosos. Sus defensas fallaron no por superioridad tecnológica simple, sino porque la humanidad encontró el ritmo del combate donde aquel ritmo no había sido previsto. Los alienígenas respondieron con furia. Sus vanguardias se transformaron en lanzas de desesperación, buscando romper la moral humana con ataques selectivos y espectaculares. Intentaron vitrificar estaciones y desmoralizar a los civiles con demostraciones de poder. No entendieron que el espectáculo no los asustaría, solo reafirmó la resolución humana. Cada devastación alimentaba la maquinaria de la venganza con una claridad cruel, esto era por cada ciudad derribada, por cada biblioteca consumida, por cada nombre borrado. En el punto más oscuro de la batalla, hubo un momento en que todo pudo perderse. Un error de cálculo casi dejó a la flota humana sin retroceso, y el comandante vio en las pantallas la silueta de la derrota. Fue ahí donde surgió la improvisación suprema, pilotos suicidas no por locura, sino por cálculo. Se lanzaron sobre sistemas enemigos críticos para abrir un corredor. Sus trayectorias estaban coreografiadas con sacrificio, y su éxito se pagó con vidas que el comandante llevó a su pecho como medallas invisibles. Aquella decisión no fue heroica en el sentido poético, fue una exigencia trágica, una necesidad con nombre de hijo. La tecnología humana, alimentada por la memoria y la rabia, provocó la caída de la estructura alienígena. No fue una sola maniobra, sino una concatenación de aciertos humanos, cálculos arriesgados, intuición, la historia de un pueblo que aprendió a apostar todo. La gran nave enemiga, que durante siglos había atravesado galaxias con la seguridad de la inevitable victoria, comenzó a descomponerse en un espectáculo de fuego y metal. Sus coberturas bioluminiscentes se apagaron una por una como si la vida misma fuera arrebatada. En el silencio que siguió al estruendo, la flota humana no celebró con estridencia, lloró, reparó, contó nombres. Había triunfos reales, estaciones liberadas, colonias aseguradas. Niños rescatados que volvieron a aprender a mirar al cielo sin temblar. Había heridas que no cerrarían en una vida, pero la geografía del daño se estaba registrando en mapas de reparación. Los ingenieros trabajaban con manos temblorosas y voces firmes, y cada puerto reparado era una inscripción nueva en la memoria colectiva. El universo contuvo el aliento. La gran nave enemiga, aquella que había dictado órdenes desde un trono de silencio, comenzó a perder coherencia. Sus sistemas, diseñados para la opresión, se volvieron vulnerables ante la adaptabilidad humana.
Secciones enteras colapsaron como edificios minados, cubiertas bioluminiscentes que explotaron en cascadas de luz y detritos que cayeron como lluvia sobre los destructores que las escoltaban. Donde antes había una arquitectura de dominio, ahora había una coreografía de ruina. El comandante miró la pantalla principal con una mezcla de alivio y luto. Sabía que la victoria no era la ausencia de dolor, sino su contabilización. Cada cifra que anunciaba la noticia de un objetivo destruido venía acompañada de una lista de nombres, edades, historias enteras comprimidas en coordenadas estelares. No había espacio para el júbilo sin dolor, todo triunfo estaba afianzado en una deuda emocional que debían honrar. La respuesta alienígena se tornó errática. Sin su gran nave, su red de mando perdió sincronía, las unidades aisladas comenzaron a fallar. Muchas se rindieron, otras intentaron ataques suicidas, y algunas escaparon en naves pequeñas, buscando una seguridad que ya no existía. La superioridad biotecnológica que tantas veces los había salvado se veía socavada por la voluntad humana. Si la precisión podía comprarse con frialdad, la decisión humana se alimentó de memoria y de furia justa. En el fragor final, el comandante tomó una decisión que nadie más se atrevía a aconsejar. Ordenó que, tras el colapso del enemigo principal, se consolidaran las zonas liberadas con plataformas que no solo apuntaran a la vigilancia militar, sino a la reconstrucción cultural. No quería que la victoria vaciara de contenido a la vida, quería que, en vez de repetirse el ciclo de conquista y destrucción, se sembraran raíces nuevas. Fue una decisión de corazón y estrategia, una mezcla de pragmatismo frío y ternura estratégica. El campo de batalla se volvió un mapa de rescate, se enviaron equipos a recuperar prisioneros, a asistir a los heridos, a asegurar que las colonias no fueran simples puestos de paso para nuevos saqueadores. Los políticos de fortuna que habían intentado beneficiarse del caos vieron sus redes desmanteladas por brigadas que, con manos duras, restablecían orden. No se buscó venganza indiscriminada, se aplicó justicia medida por el dolor infligido. La humanidad había aprendido a cantar, pero también a decidir. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En un hangar, entre humo y restos, dos soldados encontraron una bandera chamuscada. Era un pedazo más de tela, rígida por el calor, con los colores apenas reconocibles. Uno tomó la tela y, sin pronunciar palabra, la colocó sobre una camilla vacía. La bandera no arreglaba la muerte, pero dio nombre al duelo. Allí estaba un pedazo de nación que había sobrevivido para honrar a los caídos. Fue un gesto íntimo, un padre que no pudo volver, una hermana que dejó una canción en una bolsa, todo contenido en una bandera que ardió y no desapareció. La batalla terminó no con una melodía triunfal, sino con la labor de contar. Se hicieron listas, se pusieron nombres en paredes improvisadas, y hubo ceremonias silenciosas en portones abiertos donde la gente dejó objetos que hablaban de vidas interrumpidas. Fueron actos pequeños y vertiginosamente humanos. Un niño colocó un juguete en una mesa de reparación, una madre dejó una grabación de la voz de su esposo. Esos objetos siguieron siendo brújulas para los que quedaban. La limpieza de escombros continuó por semanas. Las naves que habían sido instrumentos de guerra volvieron a ser herramientas de reconstrucción, buques de transporte que llevaban módulos de vivienda, plataformas que se convirtieron en bibliotecas móviles. Talleres que empezaron a enseñar a jóvenes a soldar y a leer planos. La retórica de la guerra se dio lugar a la poesía de la reparación. No todo podía restaurarse, pero si algo estableció la victoria, fue la certeza de que reconstruir significaba mucho más que levantar muros, era volver a poner nombres donde había números. El enemigo sometido dejó rastros de su civilización, estaciones vacías, sistemas de inteligencia caídos, archivos que hablaban de un imperio que no entendió la resiliencia de quien combate por su casa. La flota humana, en vez de saquear, se ocupó en asegurar que la vida floreciera en los espacios liberados. Recuperaron archivos que rescataron historias, artefactos que recordaban oficios, y plantaron semillas en suelos que no habían visto brotar flora humana en generaciones. Fue un acto ritual, plantar vida donde habían querido imponer la muerte.
Los días posteriores a la gran batalla trajeron otras batallas menores, guerrillas desperdigadas, señores de guerra que trataban de llenar vacíos, pero la fuerza humana demostró una disciplina inusual. No buscaban humillar sino ordenar, no buscaban el poder por el poder sino el espacio donde las voces pudieran volver a sonar. Esa diferencia se volvió una forma de gobernanza que atrajo a muchos que, antes, preferían la sumisión o la servidumbre. La reputación de la humanidad, construida en metal y memoria, se volvió un faro para aquellos que querían salvaguardar su historia. Los niños, los mismos que habían aprendido a mirar con desconfianza, comenzaron a recitar nombres en las escuelas temporales. Aprendían no para encender odios, sino para saber por qué sus padres habían luchado. Las canciones reaparecieron, algunas reconstruidas a partir de fragmentos encontrados en dispositivos corroídos por el tiempo. Era un proceso lento, pero consonante, la civilización humana volvía a cantar con voces que habían sido silenciadas. Los ingenieros no dejaron de trabajar. En los astilleros, nuevos diseños surgieron de la experiencia acumulada, no buscaban la ostentación, sino la durabilidad y la adaptabilidad. Se enseñaron técnicas de reparación rápida, sistemas modulares que permitieran a una nave convertirse de transporte a hospital en horas. La innovación nació de la necesidad y del recuerdo de lo que se había perdido. Cada nueva patente o esquema llevaba un nombre, una fecha, una dedicatoria. La creatividad humana, como siempre, floreció sobre las ruinas. Los días se hicieron semanas, y las semanas meses. El comandante observó cómo, lentamente, la galaxia cambiaba de ritmo. No todas las batallas terminaron en victoria, hubo retiradas estratégicas, negociaciones tensas, acuerdos forzosos. Pero la narrativa había cambiado, ya no se hablaba de la inevitable extinción humana. Se hablaba de juicios, de reparaciones, de historias de vueltas. La reputación humana se transformó en una advertencia que no necesitaba amenazas, era la constatación de que la especie que habían querido extinguir tenía memoria y manos. Los humanos no rezan. Actúan. La reconstrucción fue, en muchos sentidos, la continuación lógica de la batalla. Lo que se había ganado con hierro y dolor, debía ahora sostenerse con leyes, con escuelas, con jardines comunitarios en lunas donde la primera flor humana en siglos tuvo que ser cultivada por manos que recordaban la tierra con nostalgia. Había un aspecto ceremonial en la reconstrucción, no solo construir para vivir, sino para recordar por qué se vivía. Los nuevos astilleros se llenaron de placas con nombres, las plazas improvisadas recibieron esculturas hechas con los restos de naves enemigas, transformando la devastación en memoria útil. La humanidad rediseñó su presencia en el espacio. No volvió a las viejas estructuras de poder que habían permitido su casi desaparición. En su lugar, emergieron consejos locales, redes de apoyo y acuerdos que priorizaban la cultura y la educación. Las colonias más afectadas recibieron atención prioritaria, y los recursos se repartieron con una transparencia que cortó la posibilidad de corrupción espontánea. Fue un experimento social tan radical como cualquier maniobra de guerra, colocar el cuidado en el centro de la política. En uno de los primeros actos públicos, se inauguró un memorial en la órbita de un planeta que había conocido horribles asedios. No era un monumento a la guerra, sino un tejido de artefactos restaurados, libros cosidos, instrumentos musicales, fotos reimpresas. La gente dejó objetos en consignas, y los jóvenes explicaban a los más pequeños qué significaban aquellos objetos. En ese acto hubo lágrimas y también risas, porque las historias que la humanidad contaba eran, en su núcleo, experiencias compartidas que habían sobrevivido a la destrucción. En una estación de tránsito, una anciana se sentó frente a un piano que hacía años nadie había tocado. Con manos que temblaban por la edad, empezó a tocar una melodía olvidada, una nana que su madre le había enseñado en la tierra. El sonido resonó por el hangar y, por un momento, el tiempo se plegó, hubo un piso invisible donde todos recordaron lo que significaba pertenecer a una especie que aprecia las pequeñas cosas. No cambió el mundo, pero devolvió a la gente una brújula moral. La educación fue un pilar en la nueva era.
Escuelas móviles viajaron por rutas de reparación, enseñando no solo mecánica y táctica, sino historia y filosofía. Las nuevas generaciones crecieron con un legado doble, sabían construir un motor y también leer la poesía que había ayudado a mantener la cordura durante los asedios. Esa simbiosis fue la cura que la civilización necesitaba, técnica con memoria, fuerza con cultura. La economía también tuvo que reinventarse. En los astilleros se valoró el trabajo colectivo por encima del privilegio de una élite que había permitido la explotación previa. Se crearon bolsas de ayuda para las familias de los caídos y programas de reinserción para veteranos. La sanidad mental se volvió prioridad, se abrieron centros donde la gente hablaba de lo que había visto, donde escuchaban la risa de los niños y aprendían a respirar sin miedo. Las viejas redes enemigas no desaparecieron por completo, pequeños reductos persistieron en rincones alejados. Pero la nueva diplomacia humana, basada en la apertura y la firmeza, trabajó en combinaciones de presión y ofrecer caminos de reintegración. Algunos miembros de la antigua maquinaria invasora, al ver la dignidad con la que se aplicaba la justicia y la reconstrucción, optaron por alianzas pragmáticas. No fue una reconciliación sencilla, pero sí una negociación basada en una nueva realidad. La humanidad ya no era un blanco fácil. En los astilleros que habían sido el corazón de la resistencia, se erigieron academias de oficios. Los jóvenes aprendían a soldar con la misma devoción con la que se estudiaban cuentos antiguos. Había orgullo en la técnica y reverencia por la historia. El comandante, ya sin la soledad de la sala de observación, recorría aquellos espacios, escuchando, aprendiendo nombres, recibiendo objetos que la gente le entregaba como agradecimiento silencioso. Él no buscó estatuas, quiso lugares donde los nombres de los que murieron no se olvidaran. La cultura volvió a fluir. Bandas surgieron en ciudades orbitales, mezclando ritmos de mundos que habían pasado por la guerra. Poemas se escribieron sobre clínicas y hangares, sobre los viajes de rescate y las comidas compartidas en noches de reparación. Todo lo cotidiano volvió a adquirir valor, plantar un jardín hidropónico, arreglar una antena, contar una historia antes de dormir. El planeta que había sido el epicentro del sufrimiento experimentó un renacer medido. Se comenzaron proyectos para restaurar biomas, para crear corredores seguros y para enseñar a las generaciones nuevas cómo vivir en un mundo que no siempre sería indulgente. Se creó un consejo intercolonial que administraba recursos, educaba y preservaba archivos. La memoria colectiva se convirtió en una herramienta, no se guardó para el lamento sino para la orientación del futuro. El comandante, en un gesto que quedó documentado en miles de relatos, plantó un árbol simbólico en la primera plaza de una ciudad reconstruida. No era el retorno al mito de la tierra, pero sí el reconocimiento de que la vida debía prolongarse y que la especie que había sido empujada al borde tenía la obligación de cuidarla. En su mano había una foto, la pelota que había guardado desde la primera nave despertada ahora reposaba en una vitrina del memorial. Era el símbolo de una promesa cumplida. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Con el tiempo, la humanidad se transformó desde el icono de resistencia en una fuerza que ofrecía una alternativa al dominio. Donde antes había miedo, ahora había leyes, donde hubo saqueo, florecieron mercados, donde había ausencia, crecieron escuelas. La reputación humana se consolidó como la de un pueblo que, más que victorias efímeras, valoraba la continuidad. Esa fama no era fruto del ego sino de la decisión consciente de convertir la memoria en acción. Los embajadores humanos comenzaron a recorrer sistemas que antes les eran hostiles. No iban a pedir disculpas por existir, iban a exigir respeto por la vida y ofrecer alianzas que beneficiaran a poblaciones enteras. Su presencia era una mezcla de firmeza y humildad, firmes en la defensa de lo ganado, humildes en el reconocimiento de que la construcción de paz era trabajo cotidiano y largo. La historia que se enseñó a las nuevas generaciones no fue exclusivamente militar. Era una narrativa compleja, la de una especie que sufrió, que se vengó cuando fue necesario, pero que sobre todo decidió reconstruir. La lección fue simple y dura, no se puede perder la memoria, pero tampoco quedarse prisionero de ella.
se aprende y se actúa. Al final, mientras el comandante miraba el horizonte orbital desde una plataforma restaurada, observó naves que salían hacia misiones de paz y ayuda. Las estrellas, antaño guetos de miedo, ahora eran rutas de comercio y colaboración. La mirada del comandante encontró a un niño que sostenía la pelota vieja, y supo que la promesa había sobrevivido una generación más. La angustia no había desaparecido por completo, pero la esperanza había ganado un lugar fijo en la forma de vida. El universo contuvo el aliento. La última imagen que cerró ese ciclo no fue un estandarte de guerra, sino un amanecer sobre un puerto espacial. Luz dorada bañó metal frío, y la gente en las cubiertas se cubrió los ojos para mirar. Algunos, por primera vez en su vida, sintieron que no tenían que partir para ser completos. Las orillas del espacio, antes escenarios de pérdida, se habían convertido en patios donde los niños jugarían y donde los abuelos contarían historias a quienes quisieran escucharlas. Los ecos de la guerra permanecieron como cicatrices que la especie aprendería a llevar con dignidad. Pero el signo final fue uno de creación y continuidad. Nuevas naves salieron, no como herramientas de conquista, sino como mensajeras de ayuda, conocimiento y memoria. La humanidad demostró que no bastaba con sobrevivir, había que enseñarse a vivir. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.